Muy bien, entonces, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nace en 1770 y muere en 1831. Hay un montón de cosas que decir súper interesantes sobre la época en la que le toca vivir a Hegel, por ejemplo, para que se den una idea de qué cosas me refiero. Pues bueno, está que Ludwig van Beethoven nace, por ejemplo, en el mismo año en el que nace Hegel. Eso es interesante porque nos lleva a distinguir cuáles son el nombre que puede recibir los movimientos culturales, artísticos y el movimiento filosófico que está pasando en Alemania. Sin duda alguna, Beethoven, por ejemplo, pues se encuentra en el romanticismo alemán. Está completamente en el romanticismo alemán. No sé la relación que tengamos con la música de Beethoven o con la música del romanticismo alemán, pero todos hemos escuchado por lo menos la melodía inicial de Para Elisa, ¿no? Entonces, o el Claro de Luna de Beethoven, el inicio del quinto movimiento, ta, 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 tan, o el de la novena sinfonía, que es el himno a la alegría, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podríamos ver perfectamente ilustrado los motivos del romanticismo alemán, es decir, una fuerte exaltación de las pasiones. Y esto es interesante, porque eh, el romanticismo alemán nace precisamente en oposición o en respuesta al, a la ilustración, y al idealismo alemán. Kant, por ejemplo, pues ya lo vimos, ¿ven? Tenía que ser necesariamente Kant, ¿no? Entonces, nace como una respuesta como una especie de respuesta, perdón, a esta exaltación de la razón. ¿Mm? Entonces, los románticos alemanes dicen, pero la razón humana es muy fría, es especulativa, es calculadora, etcétera. No habrá otra manera en la que podamos conocer, por ejemplo, por medio de las pasiones, por una exaltación de los sentimientos humanos, eh, etcétera. Ujú. Entonces, hay un montón de pensadores que pues se van a posicionar del lado contrario de una exaltación digamos, únicamente de la razón y van a decir, no, también con la pasión, con el corazón, con la exaltación de los sentimientos, se puede educar. Incluso los mismos románticos alemanes consideran que el iniciador del romanticismo alemán es Rousseau. Es Rousseau con el Emilio, considerada el Emilio como, han escuchado este término, Bildungsroman, las famosas Bildungsroman o las novelas de formación. Ajá, okay, bueno, las principales, sin duda alguna, pues son las de Goethe. Uh-huh. Pero bueno, entonces está la ilustración, está el idealismo alemán, está el romanticismo alemán. En ese contexto es en el que crece y bueno, el protestantismo alemán, ¿no? Que pues, hasta la fecha de hoy es muy, muy importante para entender el etos, vamos a decir, de los alemanes, el cristianismo católico. Uh-huh. Hegel va a tener ahí, de hecho, por momentos un pie en el protestantismo, por momentos un pie en el catolicismo y por momentos en el ateísmo. Por momentos en el ateísmo, ¿no? Pero bueno, entonces, 1770 coincide con el nacimiento, por ejemplo, de Ludwig van Beethoven, y solo unos años después, cuando Hegel tiene 6 años, pasa un acontecimiento, tiene lugar un acontecimiento que va a marcar a Hegel desde chiquitito, desde los 6 años, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? 1776, pasó en América, no en Europa. Es la independencia de las famosas 13 colonias de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, eh, los europeos seguían, pero muy, muy de cerca lo que estaba pasando en este país gigante, enorme, que hoy en día es Estados Unidos, ¿no?
por razones también políticas, porque por supuesto que debían estar al tanto de qué iba a pasar con un país que estaba creciendo de una forma tan tremenda, ¿no? Tan rápida. Es decir, qué relaciones iba a implicar el crecimiento este, de Estados Unidos en sus relaciones con, con Europa. Ujú. ¿Qué ideas llevaron a la independencia de las 13 colonias? Es bien interesante. Las ideas que llevaron a la independencia de las 13 colonias fueron las ideas liberales inglesas o del liberalismo inglés. Ahora, ¿quién es el padre del liberalismo inglés? John Locke, ¿sí? Que también es muy querido por nosotros los pedagogos. Para eso se pueden leer, en el caso de John Locke, que es muy interesante, el ensayo sobre el gobierno civil y las cartas sobre la tolerancia, donde expone precisamente un liberalismo político, pero también un liberalismo religioso. Ajá, entonces es muy interesante porque los norteamericanos van a utilizar en 1776 las ideas del inglés John Locke para separarse de los ingleses. Ujú, exacto, para separarse de los ingleses. Entonces, eso que ha de haber sido un suceso, pero así bien sonado en Europa, ya le llamaba la atención al pequeño Hegel. 1770, nace en 1776, independencia de las 13 colonias, y 1789, la Revolución Francesa. Ujú, la Revolución Francesa. Hegel, al lado de otros grandes pensadores de la época como Goethe, como Schiller, Friedrich Schiller, como el propio Kant, como Mendelssohn, como varios ilustrados alemanes, siguen muy de cerca y de manera entusiasta perdón, la Revolución Francesa. Ajá. Hegel también, el joven Hegel, fue un fiel entusiasta seguidor de lo que estaba pasando o de lo que estaban haciendo los franceses. Ujú. Aunque después se va a separar de ellos, sobre todo cuando entra esto que se llama la época del terror, ujú, con Robespierre. Es cuando específicamente Robespierre pues, ya empieza a cortar cabezas, ¿no? A diestra y siniestra. Después se la van a cortar a él, precisamente a Robespierre en la guillotina francesa. Eh, pero bueno, entonces, eso que después se llamó como la época del terror, Hegel lo dejó de seguir. Lo mismo Kant, Goethe, también Schiller, etcétera. Pero bueno, Hegel nació en una familia protestante. Yo no voy a decir que me leí, yo estoy leyendo paralelo a la fenomenología esta biografía de Hegel que escribió Jacques Dont y se llama así el librito, Hegel. Entonces, lo que yo hago cuando son cosas así, me leo una biografía y me leo el libro, ¿no? El librito, y así. Y ayuda mucho para comprender cuando son textos así de complicados. Entonces resulta que el padre de Hegel, bueno, su familia es una familia protestante, así, a ultranza. Eh, su madre es una mujer muy devota, como pues parece eran las mujeres, la mayoría de las mujeres protestantes en la época. Entonces recibe una fuerte educación esmerada, recibe una fuerte educación marcada en el protestantismo. Ujú. Y bueno, tiene por ahí una hermana que va a ser importante. Ujú, la hermana de Hegel, sobre todo al final de su vida. La infancia de Hegel
la adolescencia de Hegel no fue sencilla. No, Hegel no perteneció a una familia adinerada o digamos una familia acomodada. Es importante por lo del amo y el esclavo que vamos a discutir hoy, ¿no? En realidad, Hegel conoció el trabajo desde pequeño y eso es importante. Ajá, tuvo que buscar trabajo en muchos lugares desde joven, mientras ah, pues mostraba su gran genialidad para el estudio. Ujú. Por ejemplo, a ver, permíteme. Yo creo que ya. Por ejemplo, a los 12 años, impresionante, 12 años, Hegel ya había estudiado los libros de los maestros de Kant, a Christian Wolff, ya había leído a Leibniz, ya había leído a Newton y cosas por el estilo, 12 años, ¿no? Y él, según esto, parece que cuando ya era pues, ya grande, decía que se sentía orgulloso de recordar perfectamente lo que aprendió a los 12 años sobre la filosofía de Wolff, que para muchos es el creador de la filosofía alemana, a Leibniz, etcétera, etcétera, etcétera. Después Hegel se aplica, siendo un niño, ¿no? En realidad, pero bueno, aprende griego y él empieza a hacer sus primeras traducciones del griego al alemán, ¿no? Y entonces tradujo a este, Epicteto, que es un estoico, tradujo a Lucano, traduce a Tácito, ajá, traduce a Longino, que tiene unos textos sobre estética muy interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. En esa época, entre los 12 y los 18 y 17 años, Hegel solo se lamenta de una cosa, de no haber estudiado, o sea, como si ya se le hubiera ido el tren, de no haber podido estudiar suficientemente historia. Pero él dice, de una manera profunda y espiritual. Interesante en los testimonios que se conservan de Hegel de esa época. Porque no va a tardar mucho tiempo en cubrir ese vacío en su formación. ¿Sí? La fenomenología del espíritu, o sea, donde normalmente se ve esto en la facultad, es en la clase que se llama Filosofía de la Historia. Porque parece que la fenomenología del espíritu es precisamente, y ya vamos a empezar a hablar en hegeliano, es el movimiento del espíritu. Cómo el espíritu se va autodesplegando el mismo en el devenir hasta llegar a través del devenir histórico en el Estado, ¿no? Por ejemplo, o en el nosotros, o en el espíritu absoluto. Estos tres términos son perfectamente equivalentes. Espíritu absoluto, espíritu, el Estado o el nosotros. Pero bueno. Eh, entonces, pues Hegel busca con su madre que les puedan financiar sus estudios, que se pueda ganar una beca. Esto era muy común en la época, muy, 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 muy común. Que todos aquellos que no tenían dinero, pues tenían que mostrar conocimientos para que alguien más les dijera, bueno, pues a ver, yo te voy a ayudar con una beca para que estudies. Entonces, Hegel creía, por la formación religiosa que recibió desde niño, que estaba de alguna manera predestinado a hacer estudios teológicos y entra al seminario de Tubinga. La estancia de Hegel en el seminario de Tubinga, seminario en alemán es Stift. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos libros, igual yo no he consultado muchos sobre Hegel, pero en todos no dicen el seminario de Tubinga, dejan el término como el Stift. Entonces, cuando lean sobre Hegel y diga Stift, es el periodo en el que Hegel está estudiando en el seminario de Tubinga para ser un pastor protestante, o sea, iba para padrecito. Hegel estudió para padrecito, ¿no? Esa era su intención. Eso era, según esto, su destino, ¿no? Ser un buen pastor protestante. Lo interesante es que cuando entra al seminario de Tubinga, al seminario para ser un pastor protestante,
pues va caminando así con sus cosas para ya entrar a la habitación en la que va a estar viviendo ahí por unos años. Y y resulta que este periodo es importante por sus compañeros de habitación. Uno de sus compañeros de habitación es el poeta alemán Friedrich Hölderlin. Ajá. Cuando uno le entra a los alemanes, Hölderlin brilla, ¿sí? Hölderlin brilla. Es uno de los grandes poetas alemanes, ¿sí? Los alemanes aman a su poeta Hölderlin. Ajá. Bueno, pues Hölderlin tener un destino trágico, y en Hegel hay que hablar mucho de tragedia. Los alemanes de esta época todos regresan a la tragedia griega. Pero Hölderlin, él sí de plano tiene un destino trágico, ¿eh? Muere, según esto, muere loco. ¿Sí? Hölderlin es uno de los primeros que inicia en esta tradición de los famosos poetas locos, o en Francia, los poetas malditos. ¿Sí? Gerard de Nerval, este poeta francés que escribió Sylvie, también murió loco, por ejemplo, ¿no? Antonin Artaud, francés del siglo pasado, también loco. Nietzsche murió loco, ¿no? Por ejemplo, Hölderlin, por eso es que ese gran poeta que fue compañero de habitación y amigo de Hegel, va a tener una influencia decisiva en Hegel precisamente por la tragedia. Hölderlin es el que y esto es importante para las tres clases, ¿eh? Hölderlin es el que le enseña a valorar fuertemente a Hegel la tragedia griega, específicamente a quién, a Sófocles. Ujú. Y específicamente la tragedia Antígona. Antígona es importante, es esencial para entender a Hegel. Antígona. Y la fenomenología. La releía constantemente Hegel, nunca dejó de releer a Sófocles y especialmente Antígona, que es la hija de Edipo. Ujú. Ok. Bueno, pues ahí está Hölderlin, que escribió una obra en honor a Empédocles. Empédocles tuvo una muerte trágica, o eso se dice, eso se cree. Lo que se dice de la muerte de Empédocles es que subió a lo alto de un volcán, ya viejo, subió, y cuando llegó a la orilla del volcán se aventó al interior del volcán y otro tipo de cosas, ¿no? Luego, pues es difícil saber, obviamente, qué es lo que sucedió. ¿Quién es el otro compañero? Son tres. Es Friedrich Schelling. Ujú. Es Schelling. Dentro del idealismo alemán, los tres nombres más importantes, más representativos, más fuertes son Fichte, que también es estudiado en la pedagogía alemana, muy, muy estudiado, con los discursos a la nación alemana. Ahí está el contenido educativo de Fichte, en los discursos a la nación alemana. Pero entonces son Fichte 1, Hegel 2 y sin duda alguna Schelling el tercero. Schelling, Friedrich Schelling, este filósofo idealista alemán, era más joven 6 años que Hegel. Esto va a decir, bueno, ¿y qué, no? Pues sí, pues nació un poquito después, pero bueno, pues es importante porque cuando uno lee la que es probablemente la obra más importante de Schelling, que es el sistema del idealismo trascendental, una obra difícil. O sea, no es menos difícil que la fenomenología. Ajá, Schelling también escribía así. Ajá, entonces, este, muchos creen, o muchas veces, mucho tiempo se creyó en aquella época, que Hegel se habría fusilado las ideas de Schelling para escribir la fenomenología. Eso ofendía bastante a Schelling.
que después en algún momento Hegel tiene la oportunidad de aclarar esto y escribe un libro sobre la diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling, como para decir, este es el idealismo de Fichte, este es el de Schelling y mi filosofía es esta otra, ¿no? No me estén mezclando con Schelling. La fuerte amistad entre uno y otro se va a echar a perder. Schelling y Hegel, después de haber sido excelentes amigos, los dos filósofos más importantes, se separan. Y el rompimiento va a ser longevo, va a tener una fuerte duración. Hubo intentos de reconciliación. Sí, después de la publicación de estas dos grandes obras, como es el sistema del idealismo trascendental de Schelling y la fenomenología de Hegel, rompen amistad. Ajá. Se supone que después en unas vacaciones Hegel va a nadar. Ajá, tiene unas vacaciones y entonces decide pues irse a nadar a un balneario público y ha de haber sido bien incómodo. Y cuando se está nadando ahí en el balneario público se encuentra a Schelling, que también ha ido a nadar al mismo balneario. Entonces ya se encontraron y así como, bueno, pues ya los saludo, ¿no? Pues, ¿qué hago? Ajá. Pero pues son esos saludos que uno sabe que no son sinceros, ¿no? Por ejemplo, cuando muere Hegel en 1831, ya el hegelianismo está con todo en las universidades de toda Alemania. Sí, ya es la filosofía de Estado. Hegel se enseña en todos lados. Ajá. ¿Y a quién van a llamar el emperador? Pues porque todavía es Prusia, 1831. ¿A quién va a llamar para sacar a Hegel de las aulas universitarias? O sea, Hegel ya muerto. Llaman a Schelling. Y lo más fue que Schelling acepta. Schelling acepta ir a las universidades, bueno, ir a dar clases para sacar el hegelianismo. Evidentemente no lo logra, no saca el hegelianismo de las universidades. Ya Hegel estaba muy dentro de los corazones de sus estudiantes. ¿Sí? Ya Hegel ya era el filósofo de Estado. Ya se hablaba, por ejemplo, de hegelianos de izquierda, de hegelianos de derecha, esta distinción que hasta el día de hoy se hace, ¿no? Y que la verdad no queda muy claro que Hegel se preocupara por quienes decían que eran hegelianos de izquierda o de derecha. En realidad eso a él nunca le preocupó, le quitó el tiempo. Bueno, pues ahí estamos en el seminario, ¿no? Con Schelling, con Hölderlin. Hölderlin se va a ir al lado del romanticismo alemán con otros grandes poetas alemanes como Jean Paul, como Heinrich Heine, estos hermanos, los hermanos Schlegel, que también bellísimo. Ajá, los hermanos Schlegel, Jean Paul, que también tiene novela de formación, Schiller, etcétera. Y del otro lado el idealismo alemán, que es donde está Hegel, Fichte y Schelling. Bueno, 1806, Hegel Hegel termina de escribir La fenomenología del espíritu y se publica en 1807. Uh-huh. Hegel, como se casó muy joven, tenía que apurarse a escribir. O sea, impresionante. Se tenía que apurar a escribir para que publicaran sus libros y pudiera pues tener algo con que mantener a su esposa y a sus hijos. Muy joven tuvo que hacer eso. Y eso lo obligó en este periodo de la publicación de la fenomenología, 1806-1807, a se me fue. Ya, aceptar el trabajo como profesor en el Gymnasium. Hasta el día de hoy, en el sistema educativo alemán, existe el Gymnasium y va a tener larga vida. El equivalente del Gymnasium en el sistema educativo en México es el bachillerato. Nosotros
pues, hacemos el examen para el bachillerato. Los alemanes en esa edad van al gimnasium. Hay anécdotas súper curiosas, porque pues imaginan, Hegel ya había escrito la fenomenología y se pone a dar clases de su filosofía a jóvenes de 15, 16, 17 años. Parece que no era lo mejor. Sí, o sea, Hegel llegaba y daba su filosofía y listo, ¿no? Ajá, no es así que buscar la manera, ni mucho menos. Entonces eso va, pero a pesar de eso, lo hacen rector después a Hegel en Heidelberg, que me parece que una de las universidades más importantes de Alemania. Después Heidegger también va a ser rector de allí, de Heidelberg, etcétera. Entonces Hegel viaja por un montón de universidades alemanas, las principales, de Gymnasium, etcétera. Las principales ciudades en las que pasa Hegel un rato es en la Universidad de Jena, 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 Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart, que es su ciudad natal, la ciudad natal de Hegel donde nace es Stuttgart, y Berlín, que es la ciudad en la que muere. Uh-huh. Bueno, pues Hegel, fenomenología del espíritu, tiene esto ya había salido en una clase de Kant, tiene una especie de quinto evangelio sobre la vida de Jesús, ¿no? Que escribe este texto pequeñito cuando tendría entre 19 y 20 años, que se llama Ciencia y Saber. Escribe la enciclopedia de las ciencias filosóficas, escribe la ciencia de la lógica. Él inaugura esta forma de hacer historia de la filosofía. Entonces tenemos esos textos, que en el Fondo de Cultura son 3 tomos, las lecciones sobre historia de la filosofía 1, 2 y 3, pero también están sus lecciones sobre filosofía de la historia, que son cosas diferentes. Uno es historia de la filosofía y otro es filosofía de la historia. Sus lecciones de lógica, sus clases de estética, sus clases sobre filosofía del derecho, que son claves para lo que sigue en nuestro seminario. Porque después esas lecciones que se publican, que son las clases de Hegel sobre filosofía del derecho, son las que van a llegar a manos de Marx. Y entonces Marx va a leer las lecciones de filosofía del derecho y critica a Hegel. Así se llama el libro de Marx. Crítica a las lecciones de filosofía del derecho de Hegel. Libro que, por cierto, va a leer Engels, el de Marx. Y entonces la leyenda cuenta que cuando llega la crítica de las lecciones de filosofía del derecho escritas por Marx a mano de Engels, lo lee y dice, yo tengo que conocer a quien escribió estas cosas. Y es como Engels es quien decide emprender el viaje y conocer a Marx. Quien está ahí entre los dos, entonces, pues es Hegel. Uh-huh. Bueno, todo eso escribió, anduvo por todas estas ciudades, se desempeñó como profesor universitario, como profesor en gimnasium, como rector, como decano de las universidades, etcétera, etcétera. Tuvo que cuidar de su hermana. Al parecer eso es algo que como que iba, vamos a decir, minando, ¿sí? Minar, socavar, como que iba enflaqueciendo la vida de Hegel. Porque la hermana lo seguía mucho, pero murió, bueno, al final de su vida lo pasó encerrada en lo que pues, pareciera un loquero. Y según este biógrafo, hay muchas interpretaciones encontradas sobre por qué la hermana de Hegel habría muerto en un loquero. Sobre todo porque le revisan las cartas que le mandaba la esposa de Hegel a su cuñada, y por las cartas uno diría, esto no lo va a leer alguien que esté loco. Ajá.
bueno, ahí hay muchos temas. Hegel siempre se preocupó por su hermana, ese tipo de cosas. Tuvo varios hijos. Uno parece que era un hijo un poco problemático. Eh, Parece que tuvo un par de hijos, o por lo menos uno, seguro, fuera del matrimonio. Y entonces, o sea, el profesor que uno se, eso me gusta mucho las vidas, porque uno se hace ciertas ideas de los grandes filósofos como, o los grandes educadores como es el caso de Hegel, y se imaginan que eran muy duros y ese tipo de cosas, ¿no? Y en Hegel había algo de eso, ¿no? Parece que sí era una persona bastante seria, bastante complicada, eh, que trabajaba demasiado entre leer, escribir, clases, lo administrativo, su familia, la hermana, la esposa, los hijos. Puta, es un montón, un montón. O sea, es impresionante para tener todavía tiempo de pensar cosas de este tamaño, ¿no? Bueno, pues ya. Eh, a finales de la segunda década del 19, ajá, pues toda Europa, pero específicamente Alemania, se vio otra vez azotada porque para ellos ya era tradición era muy recurrente verse azotados más bien por epidemias. Entonces Hegel, que en ese tiempo está en Berlín, este, está la epidemia. Esta específicamente era agua contaminada. Seguramente si nosotros viéramos un vaso de agua de la que se tomaba en Europa en 1820, no nos la tomaríamos, ¿no? Para nada. Ujú. Bueno, pues Hegel tomó de esa agua, ¿no? ¿No? Y se contagió. Y esa epidemia del agua contaminada es la que lo llevó a su muerte. La muerte de Hegel también fue oscura, como su pensamiento. ¿Sí? Es interesante. El primer capítulo, efectos especiales. Ajá. Es como ir al cine, ¿no? A ese cine que si se mueve algo en la pantalla, tú también te mueves así y todo. Más chido. Entonces, es 4D ese, exactamente. El primer capítulo de este libro es el funeral de Hegel. Está re interesante. Porque resulta que Hegel pues ya se toma esta agua envenenada, entra en pues bueno, padece la epidemia, vean en la época en la que estamos nosotros. Pero bueno, entonces eh, Hegel empieza a sentirse mal, ¿no? Parece que un sábado se empieza a sentir mal, la esposa lo empieza a cuidar, pero insiste mucho en eso el biógrafo. Los cuidados y los tratamientos de los médicos de la época se dice nos parecerían a nosotros risibles, ¿no? Entonces, probablemente Hegel, o sea, la teoría es que probablemente Hegel se pudo haber salvado. Ajá, pero la medicina en aquella época para el tratamiento de epidemias, pues estaba completamente desarmada. Entonces, Hegel se empieza a sentir mal un sábado y dicen, no se preocupe señora, esto se le va a pasar, es un poco de temperatura. Quién sabe por qué esas palabras siempre tranquilizan a las personas, porque revisaron a Hegel, ajá, vieron todo el cuerpo de Hegel y dicen, es que no tiene signos, ¿no? No tiene marcas de que sea la epidemia lo que tenga el filósofo. Entonces, como no tenía signos externos, dice Hegel, es que ellos no saben leer el interior. Pues yo sé que estoy enfermo, ¿no? Pero como no se le veía externamente, pues decían, no tiene nada. Ujú. Bueno, pues después empeoró y muere Hegel a los pocos días. ¿Sí? ¿Qué sigue a la muerte de Hegel?
¿no? Por causa de la epidemia esta. Los funerales. Pero el problema es que eso sí ya sabían ellos, que no se podían hacer funerales públicos durante epidemia. Pues ¿para qué? Para evitar el contagio. Es decir, Hegel tuvo que haber sido enterrado con el resto de un montón de cuerpos en una fosa común, que era pues, ellos no tenían problema en Europa en la práctica. Era más o menos común enterrar en fosa común. Ujú. Mozart, por ejemplo, está en una fosa común, lo cual me parece lamentable, no saber dónde está el cuerpo de alguien como Mozart. Eh, pero bueno, entonces, dicen, ¿qué vamos a hacer, no? Con Hegel, pues tendría que ser enterrado ahí, ¿no? Así en la fosa común, y más si fue a causa de la epidemia. El problema es que para ese momento, 1831, Hegel tenía 61 años, Hegel ya está bien fuerte entre todos los estudiantes alemanes. Ya el hegelianismo es filosofía de Estado. Si ustedes, y siempre estoy pensando que quiero hacer el experimento, si alguien, estoy casi seguro, lee el último libro de Hegel, que escribió, que se llama Filosofía de lo Real, y se lo damos a leer a alguien, le decimos, a ver, chécate esto, ¿quién crees que lo haya escrito? Estoy casi seguro que van a decir, fue Marx. En el último libro de Hegel, que es la Filosofía de lo Real, Hegel eh, defiende, por supuesto, que defiende la causa de los, vamos a decir ahorita de manera provisional, de los oprimidos. Por ejemplo, ese libro es muy probable que lo estudien más los hegelianos de izquierda. La fenomenología es muy probable que la lea alguien de los famosos hegelianos de derecha, porque aquí la historia acaba en el Estado, en la otra es la lucha. De hecho, la fenomenología lo que está diciendo es eso, el esclavo tiene que liberar al opresor. O sea, la dialéctica amo y esclavo tiene que ser superada históricamente. Uh-huh. Solo que Marx va a ser más comprometido, a decir, sí, la única forma de hacerlo es la revolución. No hay otra forma. Es la revolución. Uh-huh. Bueno, entonces, este, Hegel se vuelve un problema me sorprendió, Hegel se vuelve un problema para la ley, para el Estado y para la policía alemana. Ya se juntaban un montón de estudiantes que eran hegelianos de izquierda o de derecha y ya se organizaban, ya hacían mítines, ya marchaban, ya se manifestaban, ya imprimían panfletos, por ejemplo, y todos eran hegelianos, es decir, Hegel llevó a gran parte de estudiantes en contra del Estado alemán. Uh-huh. Entonces, el Estado alemán, que decían, pues, según esto, se sentían bastante bien con la muerte del filósofo, de tal suerte que fue un funerario público y no fue ningún representante del Estado. Veían un alivio en que una filosofía tan potente como la de Hegel, el creador haya muerto, ¿no? Entonces, en lugar de algunas palabras por gente del Estado alemán, hablaron sacerdotes. Bueno, no sacerdotes, ¿no? Más bien pastores protestantes. La gente se sorprendía porque al parecer en el funeral público decían, a Hegel le hubiera gustado que un pastor protestante hablara en su funeral. ¿Y por qué este pastor protestante? Y no se entendía muy bien lo que decía el pastor protestante. Bueno, pues ya con el tiempo que nos separa de la muerte de Hegel a nuestros días y analizando todo el discurso, Hegel era masón. Ajá, entonces decían, ¿por qué él se refiere a Hegel como un árbol de Líbano? Y entonces se van a un diccionario de francmasonería y resulta que tiene que ver con el nivel que tenía Hegel dentro de los masones.
Ajá, la gente que lo escuchó nunca supo que hacían alusión a la masonería de Hegel, ¿no? Sino, pues hasta ahora es que se saben este tipo de cosas. A pesar de que lo que se asume como la causa oficial de la muerte de Hegel fue eh, por la epidemia, por una peste, fueron miles de estudiantes al funeral de Hegel, lo cual era preocupante para el Estado alemán, que los jóvenes alemanes siguieran tan de cerca la filosofía de Hegel. Porque de alguna manera iba contra él mismo, pero también contra la religión, también contra la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Era complicado. Entonces, pues lo que van a hacer enseguida es llamarle a Schelling, su antiguo amigo, para que dé clases y que saque el hegelianismo de las universidades. Evidentemente, no lo logra. Ujú. Y estoy seguro que es más probable que alguien conozca el nombre de Hegel que el de Schelling, ¿no? Sin duda alguna. Ujú. Aún así, Schelling es muy interesante hasta dónde llega el hegelianismo, porque la gente iba a estudiar a Alemania para estudiar con Hegel, y le decían, es que ya no está Hegel, ya murió el gran filósofo, ¿no? El gran profesor. Decían, ¿y quién está ahora? Pues está Schelling. Y Schelling llegó a tener en sus aulas de clase, ahí sentaditos, uno al lado de otro, bueno, no sé si exactamente uno al lado de otro, pero hubiera estado chido. Por ejemplo, a Kierkegaard, que ha de haber sido un jovencito, a Schopenhauer y a Bakunin, ¿sí? Bakunin, el padre del anarquismo, el que escribió Dios y el Estado. Ajá. Todos ellos, es interesante porque ellos tres, Schopenhauer en la misma Alemania, Kierkegaard en Dinamarca, porque Kierkegaard es un filósofo danés, Søren Kierkegaard, y Bakunin, ruso, sus tres filosofías, la de Schopenhauer, la del existencialista este, Kierkegaard y el anarquismo de Bakunin, son respuestas a Hegel. Es interesante porque tomando clases los tres con Schelling, regresan, hace cada uno su filosofía, ¿no? La de Schopenhauer, que es una metafísica estética. Kierkegaard, ¿qué tenemos con Kierkegaard? Pues es el del diario de un seductor, el caballero de la fe, que hay un estadio estético, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y el anarquismo, y los tres no atacan a Schelling, atacan a Hegel. Ujú. Si nosotros nos pasamos al siglo XX, esta filósofa norteamericana Judith Butler, en su libro que se llama Sujetos del Deseo, que si no mal recuerdo su tesis de doctorado sobre la filosofía francesa en el siglo XX, dice que si hay una característica de la filosofía francesa en el siglo XX es que toda va contra Hegel. Esa es la primera, la premisa y la conclusión es que nadie logra, vamos a decir, derrocar a Hegel. Ni Foucault, ni Lyotard, ni Canguilhem, ni Deleuze, nadie. ¿Sí? Su lectura es que nadie logra vencer, digamos, a Hegel, y más bien lo contrario, luchando contra Hegel terminan defendiendo algunas de las tesis hegelianas. Esa es su lectura. Eso ya se puede discutir, pero sería otra clase, ¿no? Michael Hart, que también es norteamericano, en este libro sobre Deleuze, dice que precisamente Deleuze sería uno de los primeros en tratar de sacar a Hegel de, de las filosofías, de las universidades francesas, ¿no? Por ejemplo. Lo que es cierto es que hasta el día de hoy
yo lo pondría en estos términos. Si alguien quiere dedicar a la filosofía de la educación, a la pedagogía alemana, ¿qué más decir? A la filosofía de la historia, si quiere pensar el Estado moderno y no tiene a Hegel, pues suerte. Ujú, suerte. Ajá. Por eso es difícil sacar a Hegel, porque parece que Hegel allí está, en las instituciones. El sistema educativo mexicano que es súper hegeliano, por ejemplo. Ya iremos viendo por qué, ¿no? Entonces, pues por eso me parece que es relevante el estudio de Hegel al respecto. No sé. Creo que eso es suficiente como la primera parte. Iremos diciendo varias cosas porque está difícil. Ajá. Bueno, dudas, preguntas de lo dicho hasta aquí. ¿No? Bueno, ok, perfecto. Eh, permítame tantito. Bueno, mm, voy a sacar mis hojitas. Ujú. Ok, a ver. Eh, la otra vez medio les comentaba que en Vida de Hegel, la obra, la obra, voy a ir por ella. ¿Sí? Está, creo saber dónde está luego. Ya.
Estaba al lado de la fenomenología. La obra era esta. Ajá. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Ujú. Estaba una cosa, ¿no? Ajá. Entonces, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Ya que estemos en la facultad, hablábamos sobre el término enciclopedia, porque es muy importante, incluso para nosotros. Pedia, por ejemplo, es el apócope de paideia, ¿no? O sea, la reducción. Ujú. Entonces, enciclopedia. Oh, epidemia. Salud. Gracias. Gracias. Entonces, mm, el, a ver, por aquí. El pensamiento de Hegel es, vamos a decir, tripartita. ¿Sí? Siempre está conformado por tres partes. Tiene que ver con el cristianismo, por supuesto, con que Dios es uno y tres a la vez. ¿Cómo? Pues, solo ellos lo saben, ¿no? Pero es uno y tres a la vez. El sistema de Hegel siempre es por triadas, vamos a decir, si no tripartita es por triadas, ¿ok? Es por triadas. Esto es importante y nos va a ayudar muchísimo. Solo confíen. Entonces, tenemos que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Yo les pregunto, ¿cuántas ciencias, Wissenschaft o Wissenschaften en plural, ciencias, Wissenschaften, ciencia, Wissenschaft? ¿Cuántas ciencias conforma la enciclopedia de las ciencias filosóficas? 3 Wissenschaften. 3 Wissenschaften. 3 ciencias. Ajá. ¿Cuáles son estas eh, 3 Wissenschaften? La lógica es 1, la filosofía de la naturaleza es 2, que es más bien como lo que nosotros llamaríamos la física, y la tercera es la filosofía del espíritu. Ahora, el orden de la enciclopedia de las ciencias filosóficas es ese. No es filosofía de la naturaleza 1, 2 del espíritu y 3 lógica. No es posible. La primera ciencia o la primera ciencia de las enciclopedia de las ciencias filosóficas es sí o sí la lógica, no hay más. Necesariamente sigue la filosofía de la naturaleza y necesariamente termina en la filosofía del espíritu. Entonces, podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? Ojalá que se entienda. Filosofía de la naturaleza. Bueno, y la filosofía del espíritu. O sea, digamos que son así, ¿no? La lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Hasta ahí vamos. Son 3 las ciencias de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Vamos a tomar la filosofía del espíritu. Hagan de cuenta que lo que voy a poner aquí no se corresponde con ellas, sino con la filosofía del espíritu. ¿Cuántas partes tiene la filosofía del espíritu? 3 partes. Entonces, ¿cuáles son las 3 partes de la filosofía del espíritu? Pues la primera parte estudia el espíritu subjetivo. La segunda estudia el espíritu objetivo y la tercera estudia
el espíritu absoluto. Es más o menos algo así, ¿no? Acá atrás estaría la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es la lógica, necesariamente en el primer punto, la filosofía de la naturaleza o física y la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu tiene tres partes. La primera, sí o sí, necesariamente no hay forma de que sea diferente en Hegel, el espíritu subjetivo, subjectum, donde viene sujeto. Esto ya nos tendría que ayudar bastante. Es decir, que la filosofía del espíritu en Hegel comienza en el sujeto, en el subjectum, en la subjetividad. Después continúa en el espíritu que es objetivado. Aquí está el amo y el esclavo. Porque ¿qué hace el amo con el esclavo? Lo objetiva. Ajá. Y después está el espíritu absoluto. El espíritu absoluto es lo opuesto al espíritu subjetivo. Si el espíritu subjetivo es el sujeto, el yo, la conciencia, ¿qué es el espíritu absoluto? Este es el yo, el sujeto. ¿Qué es lo opuesto al yo? El nosotros, ¿no? El nosotros. El movimiento. Uh-huh. El movimiento. Este espíritu es el mismo, ¿eh? No son tres tipos de espíritu, siempre es un solo espíritu, pero hagan de cuenta que el espíritu se va autodesplegando así, hasta que pasa por diferentes formas de la conciencia o figuras de la conciencia y pasa desde la subjetividad, desde el sujeto, desde el yo, desde la conciencia inmediata, hasta llegar al espíritu absoluto, que es el nosotros o el estado. De aquí a acá hay un recorrido que hace el espíritu, un recorrido de formación. De aquí a acá hay educación. ¿Cómo llega uno a ser filósofo? Pasando el recorrido que hace el espíritu. ¿Cómo llega uno a estar formado, Bildung? Hay que pasar desde el espíritu absoluto hasta el espíritu, perdón, subjetivo hasta el espíritu absoluto. Este recorrido que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy, ahorita, es parte de la filosofía del espíritu. La Bildung, la formación en Hegel, tiene que ver con el recorrido que hace el espíritu para pasar del yo al nosotros o del sujeto al estado. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos en la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Esto es la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Ahora vamos a pasarnos de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es este libro, a la fenomenología. Déjenme ver si yo debería tener Durex aquí, pero no lo tengo. No dejen tus cosas al alcance. Bueno, pues ni modo. Entonces, pues lo ponemos de esta manera. Entonces, la fenomenología del espíritu, ¿qué cuántas partes va a tener entonces? 3 partes, ¿no? Exacto, 3 partes. También, la primera parte de la fenomenología del espíritu, ¿qué estudia? La conciencia. La segunda parte de la fenomenología del espíritu, ¿qué estudia? Otra forma de la conciencia. La conciencia ha caminado, se ha ido formando, Bildung. Ya no es solo conciencia, ahora es autoconciencia. ¿Y cuál es la forma que sigue a la autoconciencia? Y es el último recorrido que hace
el espíritu, la razón. La razón. Entonces, para que vean por qué Hegel es un sistema de pensamiento. Lo que tenemos aquí, que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas, lógica, filosofía de la naturaleza, la del espíritu, esta se divide en tres: subjetivo, objetivo, absoluto, y después la fenomenología del espíritu, conciencia, autoconciencia y razón. Pues resulta que estos se empalman así. Es decir, que lo que es lo mismo. Lo que es en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, el espíritu subjetivo, se corresponde en la fenomenología con la conciencia. Lo que está actuando en la conciencia, en la fenomenología del espíritu, es el espíritu subjetivo. ¿Qué es lo que tenemos cuando llegamos a la autoconciencia? El espíritu objetivo. Les decía hace un momento que precisamente lo que hace el amo con el esclavo es objetivarlo. Y finalmente, cuando llegamos a la razón, pues es el espíritu, ¿no? Aunque me hubiera gustado pegarlo, yo hubiera hecho otra cosa, para que se viera esta como especie de secuencia. Y como lo que en la enciclopedia de las ciencias filosóficas es espíritu subjetivo, objetivo y absoluto, se corresponde en la fenomenología con la conciencia, la autoconciencia y la razón. Este es el recorrido que hacemos. Podría el paso del yo, que está al nivel de la conciencia o al nivel del espíritu subjetivo, hasta llegar al nosotros. Conciencia, yo, espíritu subjetivo. Razón, espíritu absoluto, nosotros o estado. ¿Qué hay detrás? Como si fuera una marca de agua. Vamos a ponerlo con el azul. ¿Qué hay detrás del movimiento o del autodesplegamiento del espíritu para que pase del yo al nosotros, o de la conciencia pasando por la autoconciencia a la razón? Lo que está detrás, y lo voy a poner bajo esta forma, igual lo haría en el pizarrón, ¿eh? Igual quedaría de feo. Esas líneas así le vamos a llamar el tiempo. Es la historia. La historia es donde se realiza el espíritu, vamos a decir. La realización del espíritu, que ya es aquí, pero tiene que llegar a nosotros, solo se da a través de la historia. Eso lo va a entender muy bien Marx, por eso va a decir que la lucha de clases es histórica. Estaba en Grecia, estaba en Roma, estaba en la Edad Media y está ahora en el capitalismo. ¿Sí? La oposición entre dos conciencias es histórica. Eso hasta ahí es Hegel. Hegel a una le va a llamar el amo y a otra le va a llamar el esclavo, en diferentes escenarios, ¿eh? Es decir, el esclavo no es siempre esclavo, ni el amo es siempre amo. Yo, por ejemplo, puedo ser un empleado de Coppel, y ahí no hay más. O sea, la gente se puede engañar, pero ahí todos son esclavos. Pero hay uno que tiene un cargo un poco más elevado que otro. Y entonces nos dice a uno que es así, ¿no? Esclavo, esclavo. Lo maltrata, lo niega. Negación es una palabra también hegeliana. Ajá. Es decir, ¿dónde está la negación del esclavo por parte del amo? En que niega su conciencia. Lo niego como sujeto. En Marx lo cosifico, ¿no? Lo trato como una cosa. En Hegel es
niega su conciencia. ¿Qué pasa con ese que niega su conciencia? Que cuando llega, o sea, vamos a ponerlo aquí así. Está el amo y el esclavo, ¿no? Entonces el amo ejerce un poder, vamos a decir, un poder vertical sobre el esclavo. La forma en la que ejerce este poder es negando su conciencia, es decir, donde arrancaría el espíritu para llegar a nosotros. Dice, sí, pero no, tú no eres conciencia, tú eres más como una cosa. Uh-huh. ¿Qué le está enseñando? Enseñando. ¿Qué le está enseñando el amo al esclavo al negarlo en tanto conciencia autónoma o en tanto conciencia en sí y para sí? ¿Qué le enseña aparte de negarlo? ¿Qué creen que le está enseñando paralelo al acto de negarlo en tanto conciencia para sí? Porque no es una conciencia para sí, es una conciencia para él. O sea, es un ser para el otro, no es un ser para sí. Un esclavo no es un ser para sí, es un ser para el otro. Entonces, ¿Su autonomía? no le enseña su autonomía porque digamos, se la No, están... es que dijiste Ajá. que qué le quitaba. Ok. ¿Qué le quita? Sí, La autonomía. Sí, okey. claro. Sí, sí, Sí. por supuesto. ¿Y qué le enseña? ¿Tú qué crees que le puede enseñar mientras lo niega? Mm, la Entre... sumisión, no sé, Ujú, esclavitud. Sí, ajá. Y le enseña a negar, ¿no? okey, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso está muy... Le enseña sumisión. Ujú, ujú. Entonces, este esclavo no solo está aprendiendo muy bien, no solo está aprendiendo a ser esclavo, tienes razón. No solo está aprendiendo sumisión, está aprendiendo a esclavizar y a someter. Cuando yo le pego, dicho, es que esto luego es muy abstracto, pero es muy sencillo, ¿no? Si yo, que nunca, ajá, si yo le golpeo, por ejemplo, a mi chavita, ¿no? Le diera un golpe, no solo la estoy enseñando a ser golpeada, le estoy enseñando a golpear. Entonces, este esclavo que está en esa doble situación, pues cuando llegue a otro escenario, ¿qué va a pasar? Que va a llegar a su casa A y golpear. a golpear, va Claro. a llegar a madrear. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? En otro escenario es un amo ¿qué va a hacer? Pues va a llegar a madrear a su mujer, ¿no? El de Coppel que damos, lo tratan de la chingada, niegan su conciencia, entonces él llega, busca reconocimiento de otra conciencia, pero la niega, le enseña sumisión. Pero no solo le enseña sumisión, le enseña a madrear y la mamá ¿qué va a hacer? Ya no las abrí. Sí. Esto es parecido también a unas frasecita ahí de Freire de cuando no la educación no es liberadora, pues el sueño es ser el opresor, ¿no? Es básicamente como ¿cómo se dice? Es eso, Ah, sí, ajá, eso, tal cual es eso. sí. Por eso yo insisto, cuando en texto siempre, cuando por eso no quito a Freire, en que quien está detrás es Hegel y Marx. Digamos, ¿qué es esto, no? Por supuesto, es esto. Este es solo uno de los momentos de la dialéctica del amo y el esclavo. Solo es uno. Tenemos amo, esclavo, esclavo que se convierte en amo que se... Ta, 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 ta. Ahora, lo que dice Hegel y que va a retomar muy bien Marx y desde luego
por supuesto, claro que sí. Hegel, Marx y después Freire, es que es lo que les decía en el otro esquemita, que esta relación dialéctica entre amo y esclavo se da precisamente en la temporalidad. Atraviesa el tiempo. Es la lucha histórica por el reconocimiento de las conciencias. La diferencia es que es muy probable que Hegel, en una forma de entenderlo, esté diciendo que esta confrontación dialéctica entre el amo y el esclavo sea como una especie de esencia de la historia. Es bien fuerte. Porque lo que está diciendo es que para que haya historia, o el motor de la historia, es que uno se agandallen a otros. Ya en el que te toque, si te toca ser amo o te toca ser esclavo. Más adelante, vamos calentando motores en realidad, lo que Hegel está señalando es que la guerra es necesaria. Es decir, la guerra es un mal necesario. La guerra como motor de la historia. Eso de llegar a un momento en el que todos la vamos a pasar bien chido. ¿Han visto ese meme? Donde dicen, se imaginan el mundo sin abogados y se agarran de la mano y así. No. Sí, están como, no. Hegel diría, este sería el fin de la historia. Y Marx dice, no, parece que el error está en que esta relación dialéctica que se da a través del devenir histórico, en el que se confronta una conciencia con otra porque busca ser reconocida por ella, puede acabar. Y por lo menos hay tres opciones, y es lo último que diré. O bien el burgués desaparece al proletariado, o bien el proletariado acaba con el burgués, o acabamos con las clases. Hegel diría, esto es imposible porque sería el final de la historia. La historia se hace a través de la confrontación. Necesitamos la confrontación, necesitamos la competencia. Necesitamos que un chavito diga, yo leo 300 palabras por minuto y otro le diga, yo leo 400. Porque eso va a obligar al otro a que sea mejor. Paso a mi última diapositiva. ¿No? Entonces tenemos al chavito que dice, profe, yo leo 300 palabras por minuto. Ese chavito se va a llamar A. ¿No? Entonces A lee 300 palabras por minuto, pero llega a B y le dice, chavo, yo leo 400 palabras por minuto. Tenemos A, que es afirmación, luego llega B, que es negación. Ajá, entonces es afirmación, negación. ¿Y qué pasa cuando B niega a A? Ajá, negación en lógica es, vamos a ponerlo así. El signo de negación en lógica es esto, como una esquinita. Ajá, entonces tenemos A y luego B. ¿Pero quién es B? La negación de A. Yo leo 300 palabras, pero llega B y B que dice no A. ¿Qué va a pasar después de tener a A y B si B es no A? Que A necesariamente al verse negado se tiene que superar. Y entonces A lo que va a hacer después es ¿qué cosa? Buscar negar a B. Y entonces va a ser A que niega a B. Tenemos A, yo leo 300 palabras por minuto. Luego B, que él dice no A, sino B. No 300, sino 400. Afirmo, niego, y la negación de B sobre A, ¿qué implica? Que este busque superar a B. Y entonces cuando llega este momento, va a decir, pues ahora yo soy no B. Pero esta A, respecto a esta otra, ¿qué creen?
ya es diferente. Ya no es la misma porque ya se superó. Pues ese movimiento de superación es la educación, o en términos de los alemanes es la Bildung. La Bildung en Hegel se da también en la historia, solo que implica afirmación, negación y superación. Si un sistema educativo, una Bildung en Hegel pensada sin la negación del otro, que implica su propia superación o su ulterior superación, quién sabe qué cosa es. Me tengo que negar para afirmarme. De ahí que diga Hegel, el hombre es lo que no es y no es lo que es. ¿Qué quiere decir el hombre es lo que no es? Que ahorita soy lo que no soy, o es decir, lo que no soy lo que tiendo a ser. Me tengo que negar para superarme. Me afirmo, me niego, me supero. Afirmo, niego, supero. Afirmo, niego, supero. No puedo llegar hasta el otro lado sin haber pasado por estas afirmaciones y negaciones. Uno no entra a la preparatoria. Entro necesariamente a la primaria. Después, la cual va a ser superada y negada por la secundaria, la cual va a ser superada y negada por el bachillerato y que es superado y negado por la universidad. A eso me refería hace un momento. El sistema educativo es hegeliano. Tiene que ver con afirmar, negar y superar. Tú sabes que ver qué tan cerca y qué tan lejos podemos estar de alguien como Hegel cuando considera que, o sea, este esquemita de aquí, con términos lógicos, es el de acá. ¿Sí? Digamos que lo que nos lleva a esta relación dialéctica entre amo y esclavo es una relación lógica de afirmar, negar y superar. Así funciona la historia. Uno afirma, niega y sigue, y sigue. Pongo un último ejemplo para que quede claro estas cosas. Ubican a Pac-Man, ¿no? El del videojuego, esa cosita amarilla que va El de comiendo. los fantasmitas, ¿no? Y Ese, duraznos, los duraznos. Sí. ese mero, sí. Yo decía que puede haber si no ya es muy viejo decir Pac-Man, pero bueno que no. Entonces, está Pac-Man y con los pinches fantasmitas, pero ya debe haber versiones modernas, ¿no? Algo así. Entonces, va Pac-Man y aparece el pinche fantasmita, lo subsume. Hagan de cuenta que niega la afirmación que es el fantasmita, pero cuando se lo come, se hace un poquito más grande. Ya es diferente del que era antes de comérselo. Por eso tiene que pensar muy bien la diferencia. Porque ya, pues sin duda alguna, ya la había pensado Hegel, ¿no? Entonces, va aquí Pac-Man, que es A, después encuentra el fantasmita, que es una afirmación, pero esta afirmación más grande lo subsume y él crece. Ya no es el mismo. Ahí vamos. Así explican a Hegel hoy en día. Hagan de cuenta que este Pac-Man grande, o ¿no? Esta relación lógica, lo que hace es Coca-Cola. Entonces Coca-Cola va ahí buscando fantasmitas, pequeñas afirmaciones. Y cuando llega a México se encuentra que hay un fantasmita ahí chiquitito que vende, poco pero vende. Ajá, refrescos Pascual. Entonces le dice, no tienes que desaparecer, no te preocupes, tú vas a seguir existiendo. Uh-huh. O sea, la gente va a seguir comprando refrescos Pascual o yo qué sé. Ajá, solo que vas a ser mío. Para que tú no desaparezcas, yo te voy a subsumir. Y entonces lo subsume. Uh-huh. Pascual no desaparece, pero es negado mientras el otro crece. O sea, hasta el capitalismo se podría explicar de alguna manera con Hegel. No tiene que desaparecer la empresa, solo que ahora eres mía. Está tu afirmación, yo la niego, te subsumo y hay superación mía. Para Hegel, en alguna lectura, eso es perfectamente
natural. Es el movimiento histórico que niega, afirma y supera. Ahora, aquí está, ¿no? Razón. Aquí está. Dice Hegel, en el apartado A, es la página 113, me parece que tenemos la misma paginación. Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre. Con esto vamos a estar un buen rato, porque no es algo que se entiende en 2 horas, ¿no? ¿Qué es autoconciencia? ¿Y por qué la autoconciencia sigue a la conciencia? ¿Por qué la primera parte es conciencia y en qué momento la conciencia pasa a ser autoconciencia? No importa si nos quedamos aquí, ¿eh? Si no pasamos del subtítulo. ¿Sí? Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre, o amo y esclavo. Kant había dicho que el modelo epistemológico, y es el que se enseña en muchas clases de epistemología, es el siguiente. Me voy a ir más atrás. No importa si quedamos hasta aquí. Si fue claro, habremos avanzado. Hay un modelo epistemológico propio de la Edad Media, que es el siguiente. Esta es la O de objeto y esta es la S de sujeto. La epistemología está entre el objeto y el sujeto siempre. Bueno, en la Edad Media creían que el objeto nos afecta a nosotros por medio de los sentidos. Creían, y eso está bien chido, ¿no? Está bien chido, súper interesante cómo ha de haber sido la vida en la Edad Media. Creían que de los objetos, por ejemplo emanan pequeñas partículas que viajan, son tan pequeñas que están viajando ahorita, aquí en ese momento, y entran por la retina, y de la retina la imagen viaja por el interior del cuerpo hasta que llega al cerebro. De tal suerte que yo puedo cerrar los ojos o voltearme para acá, y yo puedo traer a la memoria la imagen del plumón, porque literalmente está dentro de mí la imagen del plumón. Eso ligado al amor medieval está bien chido. Cuando alguien en la Edad Media decía es que no puedo vivir sin ti, literalmente creían que no podían vivir sin el otro. Literal. Ajá. Es llevar consigo mismo, por ejemplo, el recuerdo de la mujer amada, ¿no? Eso, Sí, perdóname, Raúl, que te sí, 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 interrumpa. sí, sí, sí. En CCH tomé una clase que se llamaba Teorías de la Historia y los románticos realmente se mataban porque sí, no puedo vivir en ella. Y eso nos lo dijo la maestra, no sé si sea real, pero ahora que lo dices me acordé y me dio como, ay, sí, sí se mataban, o sea, realmente si no les hacían caso, se suicidaban o algo así, porque pues no, no puedo vivir sin ti, pero real, así no puedo. Exactamente. Sí, o sea, no es metáfora, ¿no? Exacto. No, no, era ¿No? real. Pero, por ejemplo, tú, o sea, ¿te acuerdas o se acuerdan? Pues está Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, eh, Romeo y Julieta, esos güeyes tenían 13 y 14 años. Yo no a esa edad dice muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, los pone muy, muy, muy jovencitos. Shakespeare, no recuerdo si 13 y 14 o 12 y 13. No es la edad que tienen ellos, ahí, Romeo y Julieta. Pero hay un montón, sí, por supuesto, hay un montón de ejemplos. Yo voy a dar uno. La imagen, o de la imagen se desprenden, esa es una palabra bonita,
se desprende, se desprende la imagen del objeto y está viajando, entra por la retina y ya la tengo. Todavía no descubren la circulación de la sangre. La circulación de la sangre se descubre hasta el siglo XVII. ¿Y qué van a pensar? Que la imagen viaja por la sangre dentro del cuerpo. Genial. Es el objeto el que conocemos porque entra específicamente por la vista, por los sentidos. Goethe, les decía hace un momento, forma parte, ¿no? Es como el poeta por excelencia para los alemanes, el poeta. Entonces escribió el Fausto. Tiene su propio Fausto. Faustos, que es este mago medieval, precisamente, nace en Alemania, eso es propio de los alemanes, pero nace como para una obra de, ¿cómo se dice? Cuando alguien se pone detrás de una caja y va moviendo los muñequitos. Bueno, sí, sí me entiendo. ¿Marionetas? Teatro de títeres. Ajá, era una obra alemana que se representaba haciendo un teatro de marionetas, ¿no? De títeres. De hecho, el Faustus es una figura muy popular, ¿no? Entre los alemanes, pero se remonta hasta la Edad Media. Yo no les voy a platicar el Fausto de Goethe, porque eso no se puede hacer en tan poquito tiempo. Es imposible, es una de las obras más bellas que hay. El primer diálogo entre el diablo y Dios, que se están jugando el alma de Fausto, es único. Se están apostando el alma de Fausto. De eso va la obra del Fausto, ¿no? Pero sí les voy a platicar el primer drama de títeres del Fausto. Entonces está Fausto, que es un sabio loco, también es una figura interesante de la Edad Media, el sabio loco, que después va a ser el científico. Y resulta que la ciudad, de nuevo, está en peste. Hay una epidemia que está azotando a Alemania. Y entonces dicen, pues vamos con Fausto, ¿no? Que esta especie de sabio loco, ya es un anciano, para que cree una pócima, y está la alquimia, no, debe ser otra cosa, está la alquimia, y entonces que cree una pócima para acabar con la peste. Fausto no da con la pócima, y entonces se acerca Mefistófeles, que es el diablo, le dice, no te preocupes, yo te puedo conceder 3 deseos a cambio de tu alma. Fausto acepta, de ahí que se la dispute con Dios, y el diablo se disputan el alma de Fausto. Pide algunos deseos, Fausto. Uno de los primeros pues es hacerse joven, ¿no? Regresar a la juventud. Por eso hay que aprovecharla bien cabrón. Entonces, acepta la juventud y se enamora de una mujer cuando él regresa a ser joven, que se llama Margarita. Ajá, Margarita muere. Esas trampas, eso que le va pasando a Fausto, él nunca se da cuenta que son trampas del propio Mefistófeles para que vaya pidiendo los otros deseos y se quede con su alma, ¿no? El chiste es que pues, al final, pues, ¿quién gana? Pues el diablo, ¿no? Dice ya, tienes que pedir tu último deseo, rápido, pídelo para que te vayas conmigo al infierno. Y entonces Fausto, el de Christopher Marlowe, que es el que escribió el primer Fausto, o el drama de títeres de marionetas, yo no me acuerdo, Christopher Marlowe se llama, ¿no? Entonces lo que hace Christopher Marlowe es muy interesante, porque el último deseo que pide Fausto, vean el romanticismo alemán en esta época también, le dice, quiero ver a la mujer más bella que haya existido. Ese es tu último deseo, sí, quiero ver a la mujer más bella que ha existido. Y entonces de repente se hace un agujero en la tierra y emerge una imagen de la mujer más bella, Helena de Troya. Aquella que por la que se estuvieron madreando durante 10 años los griegos. ¿Sí? Aparece Helena de Troya y la ve. ¿Y qué pasa cuando ve la imagen de esta persona, la imagen de alguien muerto? Que eso es literalmente fantasma.
¿Qué pasa cuando ve el fantasma de Elena? Pues que la imagen viaja porque la ve y entonces se percibe la imagen de la mujer más bella que ha existido. Desciende Elena de Troya y cuando Fausto tiene que irse al infierno, no se va al infierno. Porque una vez que ha entrado en él la imagen de la mujer más bella, pues el infierno no podría ser un infierno. Y jaque mate que le gana al diablo. Por tener en él, por haber visto la imagen más bella. Eso, fuera de lo lindo, de lo poético, de la tragedia de Faust y todo esto, hay película alemana que debe tener como unos 100 años la película, del realismo alemán se llama. Bueno, entonces, es esto, ¿no? El objeto afecta al sujeto. Esto creían mucho tiempo, ¿no? Hasta que llega Kant con su crítica de la razón pura, el tabicote ese, y dice, no, que se creen que no funciona de esa manera. Más bien es el sujeto el que coloca las categorías en el objeto. ¿Qué sabe el sujeto del objeto? Lo que el sujeto pone en él. Y ahí está después Schopenhauer. El mundo, ¿qué es para nosotros? Es nuestra voluntad. Es la forma como el mundo se nos representa. Pero ¿qué es el mundo en sí? Nosotros ya lo sabemos por Kant. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sea el mundo? ¿Qué es el objeto en sí? ¿Quién sabe? Pero entonces, si no sabemos qué es en sí, pero entonces, ¿qué es lo que éste pone en él? El mundo es lo que él pone en este. Ok. Después Hegel va a decir, muy bien, el sujeto tiene conciencia de esto. Pero ¿qué tal si seguimos con este modelo epistemológico, dice Hegel en esto, que vamos a seguir las próximas semanas? Y sí, ¿qué tal si más bien este sujeto ya no quisiera conocer al objeto, sino se quisiera conocer a sí mismo como objeto? Repito, ¿qué pasaría si el sujeto quisiera conocerse a sí mismo, pero ya no, que se quisiera conocer a mismo en tanto sujeto? Quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si el sujeto se conociera ahora así? El sujeto se conociera como sujeto. Es decir, es el mismo esquema epistemológico, pero solo dice Hegel, pero ¿y si ahora no me interesa conocer el mundo, sino conocerme a mí? Es decir, ya no me interesa conocer las cosas, los objetos. Ahora lo que quiero conocer es a mí mismo. Entonces, Hegel cree que cuando un sujeto se conoce a sí mismo, pasamos de la simple conciencia a la autoconciencia. Aquí está lo del amo y el esclavo. Cuando el sujeto es consciente de qué? De su propia conciencia. ¿Y qué pasa cuando la conciencia es consciente de que es conciencia? Pues es autoconciencia. Porque la conciencia ya no es solo conciencia del mundo externo, es conciencia de ella. Y la conciencia consciente de ella es autoconciencia. El problema, precisamente, en el paso de la conciencia a la autoconciencia, ¿cuál es? Pues que hay alguien que te niega. Y entonces de acá nunca va a llegar, el esclavo nunca llega a esto. Porque si llegara, ¿qué pasaría? Se libera. Lo que decía ¿sí? Se libera y ya. Por eso es que probablemente sea interesante lo que les decía al inicio. ¿Por qué irían un montón de estudiantes al funeral de Hegel si murió de la peste, si murió en la epidemia? Porque lo que está diciendo está cabrón. Lo que está diciendo es que a partir de un modelo epistemológico clásico puede haber un modelo de liberación.
en el que, como, o sea, es que lo dijiste muy bien, cuando el sujeto tiene conciencia de que es consciente del mismo, o es un ser para sí, y ya no es un ser para el otro, va a liberar al otro. Pero este no quiere, ¿eh? Este no quiere liberarse. Porque se siente bien siendo amo. Por eso el proceso de liberación no viene del amo, viene del esclavo, siempre. Como dice Enrique Dussel, ¿quieres estar del lado del que va a ganar? ¿Quieres estar del lado del que hace la historia? Debe estar del lado del pobre. Y él tiene toda la razón. O sea, en ese sentido, la lectura que hace Dussel de estas cosas, del amo y el esclavo, es cierto, ¿no? El motor de la historia es esto. Pero bueno. Creo que podríamos dejarlo aquí, si están de acuerdo, y llevar el texto la próxima semana y ahí vamos comentando algunas cosas. De todos modos, yo creo que las diapositivas de hoy tuvieron que haber servido un poco para ver cómo funciona esto de la fenomenología. Por lo menos llegamos a la autoconciencia y cómo lo que hace el amo, pues es negar al otro, y cuando lo niega, está negando que la conciencia sea autoconciencia. Eso es mantener a alguien en la esclavitud, que no tenga conciencia de él. Si uno no tiene conciencia de sí mismo, no es para sí, es para el otro, y eso es ser un esclavo. Ser un ser para el otro. Ahora, me gustaría que la próxima semana por allá vamos a arrancar sobre el tema de, bueno, el por qué el esclavo no se libera, porque hay esclavos que buscan quedarse en la esclavitud. Hegel lo dice en estas páginas que leyeron, tiene miedo. La esencia del esclavo es que tiene miedo. Pero bueno, sobre eso hablaríamos ya la próxima semana, y les pediría que saber en la medida de lo posible se lean el capítulo que sigue, que me parece es el que dijimos, la eticidad. Sí, la eticidad. Sí, la eticidad. Perfecto. Y así vamos trabajando. Vamos a pensar que nos vemos a las 4, pero pues la clase más bien es según esto, a las 4:20. Y bueno. Es verdad, ya regresamos la siguiente semana, ¿verdad? Ya se me había ido Sí. la onda. Ok. Sí. Sí. Hay que pensar que la clase a las 4 les decíamos, pero pues sí, ¿cómo se dice? Según lo que dijo la facultad, a menos que digan otra cosa diferente, va a empezar 4:20 y tiene que terminar 20 minutos antes. O sea, en teoría tendremos hasta las 6:40. Depende cómo nos sintamos, cómo vayamos trabajando. Vemos si es de 4:20 a 6:40 o sacamos como ahorita, ¿no? A las 6:10, por ahí así a las 6. Ahí vemos. Según recuerdo yo, Ajá. era que terminaran 10 minutos antes y empezaran 10 minutos después. No dejaban un rango de 20. Yo exageré. Sí, un montón. Sí, pero Yo también Ok. me acuerdo de eso. si quieres, déjalo así. A nadie le molestan los 20 y 20. Ajá. Pues, si quieren, es que no sé cómo van a coordinar lo de la entrada y estas cosas. No sé, va a estar divertido. Bueno, entonces pensamos que es a las 4:10 hasta las 6:50. No creo que salgamos a las 6:50, es mucho. Pero bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos ¿O hay No, alguna otra gracias a cosa? ti. Gracias a ti, sí. No, estuvo buena la clase, la verdad. Y sí, pues ahora sí va a aplicar el nos vemos el martes. Ok, yo espero haber sido más o menos claro, pero bueno,
Ya. Ay, creo que fue más claro de lo que la lectura pudo haber sido, la verdad. Yo sí Ujú. entendí ahorita, como que sí me llevo pensando muchas cosas, como siempre, pero entendí mejor la explicación que la lectura. Sí, sí, porque el texto es que escribe, no, no. Ya a partir de la próxima, ya es ahí con el texto, así ya con el librito en mano. Bueno, muchísimas gracias Lore. Gracias a ti, ¿no? Sí, es que la Ah, clase sí está muy dime. difícil, pero que gracias a ti por explicarnos. Es que está muy difícil de verdad este señor. Sí, O sea, bueno, no, sí, bueno, cuando las explicas, creo que es más fácil, pero la lectura es demasiado complicada. Entonces, pues gracias. ujú. Sí, ya la próxima, vamos directamente al texto, pero es que tenemos que llegar por lo menos a esto de la autoconciencia, porque si no, la verdad, quién sabe qué piensa cada uno cuando ve autoconciencia. Nosotros decimos amo y esclavo y es muy probable que por nuestro contexto pensemos en gente con cadenas, viviendo así en la miseria, por ejemplo, y para Hegel, como para Freire, ¿no? También es importante, la esclavitud no se da solo al nivel de las condiciones materiales de existencia. La esclavitud se da en la conciencia. Y eso es importante porque hay mucha gente que, insisto, eh, eh, pueden ser de los apellidos más ricos de todo el país y pueden viajar y tener y despilfarrar. Y Hegel diría, muy bien, ¿no? Tienes cosas, no padeces hambre, por eso no quiere decir que no seas un esclavo, porque la esclavitud es en la conciencia, no es necesariamente en las condiciones materiales de existir. Gente que no tiene lana y es libre, porque la superación de la esclavitud y el amo se da en la libertad. Bueno, ya me callo. Dentro de 8 días, continuamos con todo esto. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.